Muchas gracias, pues muchas gracias al doctor Juan Carlos y al Colegio ABC de Medicina de Emergencia y Reanimación por la invitación una vez más. Yo creo, doctor, que nos conocemos todavía un poquito más de tiempo porque en 2013, de hecho, fue que yo llego a Zapopan, a la Clínica 53, donde hago mi segundo año de residencia. Soy especialista en atención primaria y pues me tocó las guardias de urgencias que tener la fortuna de que fuera mi profesor. Y pues bueno, desde ahí yo creo que comenzó esta amistad, pues desde que nosotros nos encontramos ahí en el área de urgencias, pues compartiendo el trabajo, las enseñanzas, y pues que tuvimos un buen profesor y que pues ahora me da mucho gusto poder estar colaborando ahora ya pues como un médico egresado, pues también del Instituto Mexicano del Seguro Social, y pues con estos temas de la función respiratoria, todo lo que respecto al respiratorio, porque pues dentro de mi currículum durante 7 años estuve trabajando como inhaloterapeuta en un hospital de tercer nivel, en el Hospital Civil de Guadalajara. Actualmente soy médico de la atención primaria en ese mismo hospital. Fui egresado del Instituto Mexicano del Seguro Social y pues bueno, he mantenido el trabajo en cuestión a lo de la terapia respiratoria en estos momentos en el área académica de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios, que es una asociación a nivel nacional donde pues nos reunimos en un grupo interdisciplinario, ¿sí? Que trata pues de enfocarse a todos los temas derivados de la atención respiratoria, no solamente en la ventilación mecánica, por ejemplo, la aerosolterapia, inhaloterapia, sino también se ha agregado a este grupo pues lo que es la rehabilitación pulmonar, que hemos visto ahora con el tema de COVID-19 y posterior a COVID, pues que ha sido de mucha importancia y que no siempre se nos forma durante nuestro pregrado en las cuestiones respiratorias. Entonces, esta es la importancia pues también de este tipo de pláticas y pues agradezco la atención. Quiero comentarles pues que a veces en cuestión de la fisiología respiratoria llega a ser un poco difícil entender algunos conceptos, pero el día de hoy no nos vamos a meter tanto en las fórmulas y en cosas que sean un poco difíciles de entender, ya que hemos visto otros temas acá conmigo donde empezamos a hacer fórmulas y hay que estar calculando. Sí, en este caso vamos a hablar un poco de qué pruebas de función respiratoria podemos utilizar en estos pacientes que han tenido COVID. Pues sabemos pues, que sigue la infección activa, la epidemia, esta pandemia a nivel mundial sigue causando estragos, ahorita en otro continente, no en el nuestro, ha disminuido, pero ha continuado, ¿no? Esta infección por el virus y obviamente pues cada vez se suman más personas que llegan a sobrevivir de la infección gracias a los avances tecnológicos, a las terapias intensivas y a la respuesta que ha dado todos los profesionales, ¿sí? Porque en este caso nos hemos dado cuenta cómo cada profesional desde su área ha sido sumamente importante para el desenlace de los pacientes con COVID. Y al día de hoy, en lo que es Jalisco, nuestro estado, nosotros estamos en el occidente de México, para los que nos escuchan de otras partes del mundo, de Latinoamérica, y que saludo con mucho gusto. Nosotros estamos en el occidente del país, hacia el Pacífico. Somos una zona tropical, en la que en estos momentos estamos entrando en el verano, estamos a 30, 31 grados ahora que empieza acá la noche, y durante la mañana amanece fresco y hemos tenido una disminución de los casos, como podemos ver en la primera gráfica. Podemos ver nosotros aquí que, si pueden ver aquí ya mi punto láser, estamos en este punto, ¿sí? Tenemos pocos casos nuevos, ¿sí? 19 casos nuevos que se reportaron en las últimas 24 horas, cuando tuvimos un punto muy alto, ¿sí? Tuvimos un punto alto donde estaban reportando casi 800 personas en un solo día en nuestro estado. Lo que respecta a México, si ustedes se fijan, pues también hemos tenido una disminución muy importante, pero aún continuamos con los casos activos que se siguen presentando en nuestro país. Si lo comparamos con el resto de cómo está la situación mundial, pues nos damos cuenta que continúan los casos, aunque parece que va a la baja. Esto es lo que hemos visto como la segunda ola a nivel mundial, ¿sí? El punto máximo, sí, se está dando apenas en estos meses en otras partes del mundo por la situación que sucedió en la India, pero entonces no le estamos ganando todavía la batalla si hablamos en forma global a COVID, todavía no.
Tenemos que tener cuidado con estos respiros que nos está dando porque se relajan las medidas de distanciamiento, el uso de cubrebocas, y se relajan también las políticas contra COVID. Entonces, nosotros que somos los profesionales de la salud, pues tenemos entonces que estar muy atentos en qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Y pues bueno, hablando el tema posterior a COVID, ¿sí? Que aún así sigue siendo un poco pronto, ¿sí? Que digamos para estar hablando todo de después de COVID, estamos apenas descubriendo realmente cuántas secuelas hay o qué se ha dejado, ¿no? A estas personas que han sufrido de COVID y han sobrevivido. No solamente lo respiratorio, aunque sabemos que pues es un virus, este virus ARN, que va a estar infectando principalmente o inicia la infección en las vías respiratorias altas, ¿sí? Y que este virus pues es diseminado a través de gotículas, de saliva o en aerosoles, y que una vez que ha entrado pues en el organismo va a infectar mediante la proteína S. Esa es la que llega y se une a los receptores de la ECA y los que empiezan a hacer que el virus entre a las células. Entonces, receptores de la ECA, pues tenemos realmente de forma en todo el organismo. Y aunque principalmente veíamos al principio de la pandemia que lo respiratorio era el lugar donde más catástrofe había, pues bueno, también nos dimos cuenta que ha habido algunas enfermedades neurológicas y psiquiátricas como la depresión, la ansiedad, el insomnio, falta de atención, dolor de cabeza, neuropatías. Yo creo que todos los profesionales de salud que hemos estado en contacto con un paciente con COVID nos dimos cuenta, ¿sí? De todas estas presentaciones clínicas que tenía COVID. ¿Sí? Había personas que presentaban diarrea, que presentaban hepatitis, que había hiperglucemias, que había debilidad muscular, sarcopenia por la inmovilidad, que había glomerulopatías, tubulopatías, había enfermedades tromboembolíticas, venosas, arteriales, ¿sí? Entonces realmente COVID pues es una entidad que ataca en sí a cualquier sistema del organismo. Solamente para ponernos un poco más en contexto, ¿sí? Recordando pues esa fisiopatología de la infección por el SARS-CoV-2, pues hablábamos de esa proteína S que es la que ayuda a unirse al receptor de la ECA y que entonces pues la presencia de la proteasa transmembranal que le llaman de serina de tipo 2, por eso este nombre medio rarito TMPRSS2, es la que le ayuda, ¿sí? A que esta proteína S vaya a penetrar, ¿sí? En la célula y haga la infección, ¿sí? Ahí es como el ARN del virus penetra a la célula. Y la eficiencia con la que el virus se une a estos receptores de la ECA va a determinar la transmisibilidad. Se ha demostrado, pues, que ha tenido mayor afinidad por estos receptores, ¿sí? Aunque también hay otros que son facilitadores para la transmisión de este virus ya dentro del organismo. El daño que provoca pues, la infección de SARS-CoV-2 pues, son principalmente 4 mecanismos principales. Un efecto citotóxico, uno de desregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, existe daño endotelial, trombosis. Entonces es por eso que pues COVID es tan catastrófico una vez que infecta al organismo. Sabemos pues que esta pandemia ha hecho un desastre a nivel mundial, no solamente en los países subdesarrollados, como pudiéramos ser, o nos catalogan, ¿no? La mayoría de los países latinoamericanos, sino también en los países desarrollados. Podemos ver qué pasó con Estados Unidos y cómo sigue pues esta epidemia a nivel mundial causando fatalidades. Tengo el puntero aquí, para el 11 de febrero, había un promedio de 1,474 muertes diarias en México, ¿sí? Esto estamos hablando de México. Sí ha disminuido la mortalidad, pero continúa habiendo todavía, pues, algunas fatalidades respecto a la infección por SARS-CoV-2. Entonces, en relación a ello, gran cantidad de personas lograron sobrevivir a la infección, tanto quienes tuvieron una infección leve,
o que los que tuvieron un COVID severo, que estuvieron en las terapias intensivas, pues entonces ahora estamos viendo un mayor número de supervivientes que de enfermos en este momento nosotros en el país, ¿sí? Tanto en nuestros hospitales hemos visto que incluso han cerrado las áreas que estaban preparadas para recibir a los pacientes con COVID agudo, esas áreas especiales que se abrieron en el momento más crítico, las cerraron. En mi hospital, para platicarles, nosotros teníamos un área que era un edificio que estaba destinado a la atención geriátrica. Teníamos 3 pisos y un área de urgencias donde se destinó completamente a COVID y hubo un punto en el que se llenaron los 3 pisos completamente. La terapia intensiva del área geriátrica se llenó, el área de urgencias estaba lleno y se tuvieron que abrir pisos de la torre que tenemos, son 12 pisos de la torre, perdón, 10 pisos, y se tuvieron que abrir 4 pisos para COVID. Entonces, la semana pasada se hizo de manera simbólica la clausura de esta área de COVID, pero pues el hospital sigue preparado, pensando en que pudiéramos tener pues nuevamente una nueva ola, debido a lo que les comentaba, la relajación de las medidas de higiene. Y bueno, pues hablando de que ahora ya tenemos más personas que están recuperadas, hemos visto todos, tanto a veces incluso en nuestra propia familia o en nosotros mismos, si fuimos de los que fuimos afectados por el virus, que quedaron algunas secuelas. Entonces, les voy a platicar un poco también, por ejemplo, de la experiencia que yo tuve en el momento en el que más COVID había. Empecé a hacer atenciones a domicilios, ya que las personas incluso no alcanzaban lugares en los hospitales. Tuvimos en domicilios, obviamente, pues muchas fatalidades, pero también tuvimos casos de éxito en los que hasta el momento pacientes que enfermaron en enero aún continúan en atención ahora por las secuelas que ellos presentan. Las secuelas, como hablamos, pueden ser en cualquier nivel, pero en este momento la plática va a ser enfocada a las secuelas que pueda haber en lo que es a la función pulmonar. Existe una escala para poder medir el estado funcional de manera, digamos, global, ¿sí? No solamente que, digamos, que es solamente lo pulmonar lo único que nos va a interesar, sino que de manera global, pues obviamente tenemos que hacer una evaluación. Nosotros como médicos de atención primaria, pues más que nada tenemos entonces que hacer esos estudios y evaluaciones, no solamente del nivel orgánico, sino también del psicológico y del social, de lo que ha sucedido. Esta escala es una escala útil para poder medir de manera fácil qué grado de limitación ha quedado después de tener una infección de COVID. Se fijan, tenemos un algoritmo que es bastante sencillo, en el que simplemente con poder preguntar al paciente si él es capaz de vivir solo o sin ayuda de otra persona, entonces comenzamos. Hay personas que posteriores a la infección por COVID han tenido que tener a sus familiares cerca y que ya no pueden valerse por sí mismos. Las actividades de la vida diaria ya no pueden realizarlas como antes ellos lo hacían. Simplemente podemos pensar en el caso de las personas de tercera edad que sufren una infección que pudo haber sido leve o moderada y que requieren del uso del oxígeno continuo o la mayor parte del tiempo. Entonces esas personas ya no pueden estar sin ayuda de otras personas. Tendríamos un grado de limitación 4, que decimos que pues funcionalmente es una limitación grave. Esa limitación es importante para su vida diaria, en la cual la persona pues no es capaz de hacer su cuidado personal ni de ocuparse pues de las funciones más básicas, ¿sí? Puede haber personas que tengan una limitación funcional menor, pudiéramos decir un grado 3, aquellos que han dejado de hacer algunas actividades que antes podían hacer, pero que no necesitan la asistencia total por otra persona, ¿sí? Son aquellas que tienen limitaciones, por ejemplo, para que antes a lo mejor la señora que enfermó podía hacer de comer, lavaba la ropa, tendía las camas, hacía el aseo de su casa, y ahora no puede hacerlo por alguna limitante, ya sea disnea, tos, dolor, fatiga, pero que no lo puede hacer. Pero sí puede bañarse, sí puede cuidarse sola, puede ir al baño, puede comer por sí misma, que no tiene que ser asistida. Entonces tenemos una limitación que es moderada. Hay quienes tienen alguna limitación en la que tuvieron que reducir las tareas
o tienen que detenerse al realizar ciertas tareas que antes podían hacer de forma continua. Digamos, pensando otra vez, a lo mejor en la ama de casa, que podía hacer el aseo de su casa y ahora tiene que hacerlo por partes, ¿sí? Que digamos que va al living y quiere arreglar, pero tiene que pararse antes de pasar a una habitación a ayudar a hacer el aseo, o pensemos a lo mejor en una persona que trabajaba en una oficina y que podía ir de un piso a otro y ahora no puede hacerlo o tiene que detenerse mientras va subiendo las escaleras. Podemos decir que pues está limitándose parcialmente de sus actividades, o hay quienes han tenido alguna limitante pero que no lo han relacionado, ¿sí?, con esa limitante física, sino que pueden tener depresión, pueden tener ansiedad, pueden tener insomnio. Si esas personas que posteriores a la infección de COVID no han podido dormir adecuadamente, se sienten cansados durante el día o han tenido neuropatías, que han tenido dolor de pecho, dolores musculares, que le causan preocupación, ¿sí?, en su vida y en su día a día, pues esto es también una limitante. Podemos decir que es una limitación funcional mínima a grado 1, pero que sí existe alguna limitación. O sea, no han vuelto a la vida normal, ¿no? No han regresado a aquello a lo que eran anteriormente. Y pues, como sucedieron las cosas y como lo catastrófico que estuvo COVID, pues yo creo que nadie hemos vuelto todavía a la normalidad, no hemos vuelto de ese sueño que fue COVID cuando estábamos en los hospitales, trabajando turnos extras, que hubo personas en contingencia que resguardaron para que no se enfermaran y que nos quedamos trabajando el doble o el triple. Entonces, yo no veo que realmente todavía estemos en esa normalidad y por eso, pues, yo he visto que la mayoría de las personas, pues, realmente tenemos algún grado de limitación, aunque sea mínima, pero lo ha habido, ¿sí? No solamente, como comentamos, en el estado físico, sino también en el estado mental. Vamos entrando un poco más hacia el tema, en lo que es esas secuelas pulmonares o los daños pulmonares que ocasiona COVID. Y pues para entender un poco sobre esto, pues tenemos que regresar a lo que es el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿sí? Porque en este caso, pues es inducido por esa enfermedad severa, ¿sí? El síndrome agudo respiratorio severo, que era causado por COVID. Regresamos al esquema del alveolo, ¿sí? Del alveolo sano y el alveolo que tiene la lesión aguda, ¿sí? Y si se fijan, esta bibliografía, estamos hablando de que tomé del libro de patología de Robbins. Entonces, realmente no es algo que digamos que es totalmente nuevo, sino que pues es algo que ya se veía con otro tipo de enfermedades. De hecho, se empezó a estudiar mucho cuando hubo las guerras, la Segunda Guerra de traumas, sí, heridos de bala, politraumatismos, presentaban una patología que antes se le llamaba el pulmón húmedo. Y pues este pulmón húmedo pues es lo que ahora conocemos como el síndrome de estrés respiratorio agudo. Y esto sucede principalmente por un aumento del espacio entre lo que es el capilar y el alveolo. Al tener un aumento del espacio capilar alveolo por las propiedades físicas de los gases de esta difusión, pues entonces va a disminuirse. Esto aunado a que hay una lesión endotelial donde entonces este vaso se daña y no puede hacer ese intercambio adecuadamente. Tenemos también esa gama de inundación de interleucinas, ¿sí? Y estas interleucinas que llegan ahí, pues producen también la muerte celular de, por ejemplo, los neumocitos tipo 1, tipo 2. Esto genera entonces que haya mayor inflamación, ¿sí? Hay depósitos de fibrina ocasionados también por este daño endotelial y pues todo este edema empieza a crear necrosis, llegan los neutrófilos, las células ciliadas se empiezan a perder y entonces tenemos una disminución del intercambio, ¿sí? Este alveolo ya no funciona. Esta cascada inflamatoria pues ha dañado al pulmón de una manera en la cual
ya no nos permite que tenga la función para la que es creada ese alveolo, ¿sí? Entonces acuérdense que es la parte funcional del pulmón, el alveolo. Era muy común observar estas imágenes, como esta tomografía, ¿sí? De un paciente con un PCR positivo para SARS-CoV-2, y entonces decíamos pues que teníamos un CORAD-4, un CORAD-5, ¿sí? Con esta tomografía, y podemos ver las características que se notaban, ¿no? Este patrón que está hacia las afueras, ¿sí? Que está no solamente en un solo lugar, lo vemos en los dos pulmones, este vidrio despulido que se observaba generalmente, era la manifestación más frecuente en la tomografía. Se requirió el uso de oxígeno suplementario como nunca antes, se acababan los concentradores de oxígeno, ¿sí? Y esto todo ocasionado, pues, por ese síndrome de estrés respiratorio agudo por COVID. Posterior a la enfermedad de esos pacientes que gracias a las terapias intensivas, gracias al trabajo de todos esos profesionales que estuvieron, a la medicina de emergencia, a los intensivistas, a todos los que participaban en ese momento tan agudo, gracias a ellos, pues hubo gran porcentaje de personas que lograron sobrevivir. Y hemos notado que en estas personas, pues, existen ciertos síntomas que persisten semanas posteriores a COVID. Yo quise ponerles en este cuadro cuáles son los que encontraron en un estudio que se hizo aquí en México. Esto lo hicieron en un hospital de Puebla. Si se fijan, podemos decir, bueno, son pocos pacientes, tenemos una muestra de 50 personas, pero se los pongo porque no es muy diferente a lo que se ha observado en los demás estudios, ¿sí? Entonces, por eso yo les pongo aquí el ejemplo de este estudio que se hizo en un hospital de tercer nivel de Puebla, donde la mayoría de las personas presentaban fatiga, ¿sí? Posterior. Esto estamos hablando de que se hizo a las 3 semanas después de haber presentado la infección aguda de COVID. Otro porcentaje muy alto lo mencionan pues como cansancio y debilidad, que podríamos decir que es algo similar, pero la disnea ocupó un lugar muy importante, porque la mitad de las personas que fueron incluidas en este estudio pues, refirieron presentar disnea, dolores articulares, pero opresión torácica vuelve a subir en el porcentaje. La mayoría de las personas que presentó COVID continuaron con la sensación de la opresión torácica, y la tos fue otro porcentaje muy elevado. El 60% de estos entrevistados tuvieron tos, así como la expectoración también fue de lo más alto. Otros que podemos mencionar, pues como la anorexia, ¿sí? Muchas de las personas que padecieron de COVID, pues empezaron a bajar de peso. Luego por ahí yo voy por el hospital y me andan viendo y me preguntan que qué me pasó. Pues tuve COVID 2 veces, pues eso me pasó. Pero el hambre ya me regresó como al triple. Entonces, pues bueno, estos síntomas han observado que se presentan principalmente hasta las 6 semanas. Aquellas personas que persisten con síntomas después de las 6 semanas, pues entonces tenemos que incluirlos a un programa, tanto de atención primaria, donde podamos de forma global atender a sus síntomas, así como los programas de rehabilitación o los programas de psicología posteriores a COVID. Esto es algo muy importante que no había pasado con otras enfermedades, y esto es debido pues a las complicaciones, ¿no? Que ocasionó la infección por el virus. ¿Cuáles van a ser los síntomas respiratorios más frecuentes que nos van a referir nuestros pacientes? Pues si nosotros tenemos a una persona que padeció de COVID y sigue presentando sensación de falta de aire, presenta desaturaciones, sensación de presión en el pecho, que nos dice que por la mañana o por la noche empiezan a tener tos o hay expectoración, ganas de garraspear, o personas que estaban utilizando oxígeno y no hemos podido destetarlos del oxígeno, pues entonces van a ser personas que necesitan ser incluidas para su estudio con pruebas funcionales respiratorias y cardiorrespiratorias. Obviamente, pues va a influir bastante en el pronóstico y en el tipo de pruebas que vamos a hacer en el paciente, dependiendo de la severidad de la infección que tuvieron.
dependiendo de si había otras presentaciones o otras enfermedades pulmonares previas, como EPOC, asma, fibrosis pulmonar, otros factores de riesgo como la obesidad, la diabetes o enfermedades cardiovasculares previas. Hay que recordar que obviamente corazón y pulmones trabajan de manera conjunta. Entonces, por eso puedo yo hablar de que estas pruebas son cardiorrespiratorias. No solamente estamos hablando de cuánto satura, de cuánta BF1 tiene, de cuánta difusión del gas hay, sino también tenemos que saber la respuesta que tenemos. Simplemente sabemos nosotros que un paciente con disnea pues presenta un aumento de la frecuencia cardíaca. Esta es la respuesta cardiopulmonar que va a haber a la hipoxemia. Si vamos a hablar de pruebas de función pulmonar, pues entonces tenemos que saber qué es lo que queremos nosotros estudiar. Dentro de las pruebas de función pulmonar, pues entonces podemos tener, si queremos saber si hay algún problema en la mecánica de la respiración o en el intercambio. Que ya hablamos que pues con COVID podemos tener de las dos secuelas. Tenemos tener alguna secuela referente a la distensibilidad, ¿sí? Que quedan bronquiectasias o que hay fibrosis o que hubo zonas del pulmón que quedaron dañadas, ¿sí? Donde aumentamos esa resistencia o existe una menos de complianza o de sensibilidad, y también vamos a tener alteraciones en el intercambio o en la perfusión o en la difusión. Entonces estamos hablando que ahí también entra el corazón, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a medir cada una de ellas? Si queremos nosotros hablar sobre la mecánica de la respiración, pues entonces requerimos de pruebas como la espirometría, la flujometría, ¿sí? Si pensamos que el problema está en el intercambio, puede ser desde una oximetría, una gasometría o una prueba de difusión de los gases. Dentro de las pruebas que tenemos para valorar la respuesta cardiopulmonar, pues tenemos las pruebas de esfuerzo. Dentro de las pruebas de esfuerzo existen pruebas de esfuerzo máxima y pruebas de esfuerzo submáxima. Esto generalmente van a estar realizadas por los especialistas en rehabilitación o medicina física y rehabilitación o los de terapia respiratoria. Entonces, este tipo de pruebas pueden ser accesibles en los centros de tercer nivel. Nosotros en el Hospital Civil de Guadalajara tenemos un área específica para este tipo de pacientes. Se hizo a través del área de medicina física y rehabilitación, donde se le están haciendo todas estas pruebas. La primera prueba de la cual yo les voy a hablar es de la espirometría. La espirometría es un estudio que incluso precede al electrocardiograma y precede a la radiografía, pero es poco utilizada, ya que pues se piensa que es una prueba difícil de interpretar o difícil de realizar. Yo les voy a tratar de mostrar aquí que no es tan difícil de interpretar ese tipo de pruebas, y quiero que no se me vayan a revolver con la espirometría, ya que es una prueba que es económica, fácil. La característica es que requerimos de que pues nuestro paciente pueda realizarla. Quiere decir que necesitamos la total cooperación. Hay personas que simplemente no van a poder hacer una espirometría adecuadamente, porque no van a poder ayudarnos a realizar la maniobra como nosotros lo requerimos. Para realizar una espirometría, utilizamos el espirómetro, que es un aparatito donde va a medir el aire que nosotros vamos a exhalar o vamos a inhalar. Pero la prueba la vamos a interpretar con el aire exhalado. Este aire exhalado pasa a través de una turbina, y esa turbina entonces nos va a medir conforme va dando vueltas, entonces nos va a medir el flujo que nosotros estamos expirando. Les estoy mostrando un espirograma normal en el cual podemos entender cuál es el volumen corriente. Ese volumen corriente es el que hacemos con cada inspiración y expiración, ¿sí? Entonces, este es el volumen corriente que se puede medir con el espirómetro. Pedimos al paciente que haga una inspiración máxima, que meta aire lo más que pueda. Esta parte, ¿sí?, que sube aquí es la inspiración máxima, y después va a exhalarlo con toda su fuerza. Tiene que exhalarlo con mucha fuerza
para poder entonces nosotros tener la medición de la capacidad vital forzada. Todos conocemos pues o hemos visto que la espirometría nos da valores como FVC, que es capacidad vital forzada, BEF1 o FEV1, que es el volumen expirado de manera forzada en el primer segundo. Y este es uno de los parámetros que vamos a utilizar. Con la espirometría no podemos medir la capacidad pulmonar total, ya que nosotros estamos midiendo hasta aquí, ¿sí? Vamos a tener un volumen de reserva o un volumen residual que ese no va a ser medido por la espirometría. ¿Qué pudiéramos utilizar? Una pletismografía para poder medir la capacidad pulmonar total. Ahí sí, con eso sí se puede medir la capacidad pulmonar total. Dentro de la espirometría, pues va a tener ciertas características que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Esto es más que nada un parámetro de calidad para que nosotros podamos decir que pues, la espirometría nos va a servir como un elemento clínico. Malamente, como todos lo vimos durante la pandemia, pues hubo personas que se aprovecharon de la situación y empezaron a vender los concentradores de oxígeno, acaparar el oxígeno, ¿sí? E igual sucedió con las pruebas de función pulmonar. Empezó a haber entonces médicos o técnicos que estaban realizando pruebas sin que fueran de calidad. Entonces, por eso es importante y yo quiero enseñarles en esta plática cuáles son algunos de esos parámetros de calidad. Sin meternos mucho en lo que es esto, les platico pues que obviamente va a ser muy importante con qué se hace esta espirometría. Estamos hablando del hardware y del software, porque había empresas que estaban vendiendo espirómetros muy baratos, pero que obviamente tenían software chino que tiene obviamente predichos chinos. ¿Qué quiere decir? Que los resultados que nos iba a dar, las comparaciones iban a ser medidas con personas de esos lugares. Ahorita les voy a explicar un poco más de esto. Obviamente también incluye mucho la persona, como les comentaba, y que el procedimiento tenga esa calidad y que sea reproducible. Esa es otra de las características que va a tener la espirometría. Hablando de los predichos, ¿sí? Ya que yo les comentaba sobre eso, ¿qué son los predichos? Bueno, si la espirometría ya les comenté, nos va a medir ese aire que estamos exhalando, bueno, entonces, ¿cómo nos va a dar un valor? Este valor va a ser comparado con la mayoría de la población. Entonces, es necesario que el equipo tenga instalados esos predichos. Si no los tienen, podemos utilizar el resultado que nos mide y nosotros compararlo con los predichos que más se adapten a nuestra población. No es lo mismo la población mexicana que a lo mejor los europeos que están en España, ¿sí? O gente de otras partes del mundo, donde como hablábamos de a lo mejor personas de Asia que tienden a ser una estatura menor y que tienen una complexión diferente a la del mexicano. Incluso en México, no somos iguales los del norte, por ejemplo, las personas de Sonora, que son altas, que miden más de 1,80, a personas del sur de México que tienden a tener una talla más baja. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta que la espirometría nos va a hablar de un promedio. Y una espirometría normal o anormal, entonces no va a aplicar para todos. Tenemos que saber entonces, aquí donde les estoy señalando, que va a haber un porcentaje de personas sanas que van a salir como anormales, ¿sí? Entonces esto estamos hablando que son falsos positivos, o va a haber personas, ¿sí? Que nos van a salir como normales estando enfermos y estamos teniendo un falso negativo, ¿sí? Entonces, al ser la espirometría un promedio, tenemos que saber que esta es una de las limitantes que se tiene. Aquí les pongo un ejemplo de cuáles son de algunos de los predichos más comunes. Para la población mexicana, el doctor Pérez Padilla del INER tiene un estudio donde agrega estos predichos tanto para hombres y para mujeres de esta población. ¿Cuál es la característica de este estudio? Pues que fue realizado en personas del centro de México, que decíamos, bueno, no nos parecemos todos. Sí, no es carrilla, ¿verdad?, a los del centro de México, porque en México tenemos mucho eso de que luego nos echamos carrilla o
contra nosotros mismos, contra los del centro, los del norte, los del sur, pues al ser México un país tan grande. Estos valores de referencia pues van a ser solamente una estimación y es más que nada dependiendo de la edad, sexo y estatura. Entonces una persona que tiene una mayor estatura pues va a tener una mayor capacidad pulmonar y sus valores van a ser diferentes. Entonces eso es lo que comparamos con los resultados que nos da la espirometría. ¿Cómo vamos a ver nosotros los resultados de una espirometría? Estamos presentando aquí estas curvas de espirometría. Decía un profesor que nos enseñaba a la interpretación de la espirometría y decía él que pues primero había que observar las curvas. Y él lo hacía ahora con un chiste que pues a veces ya no conviene mucho utilizarlo, pues, pero a mí se me quedó muy grabado con eso. Decía, bueno, es como si tú vas a ver a una chica que te gusta, pues primero ve las curvas, ¿no? Entonces eso fue como a mí me recordó siempre cómo era la forma de evaluar una espirometría. Entonces tengo que iniciar viendo las curvas, ¿sí? Tenemos dos tipos de curvas o dos tipos de gráficas. Una gráfica de flujo y volumen. En esta gráfica de flujo y volumen, pues podemos nosotros saber o conocer cuál fue ese flujo en litros por segundo que nuestro paciente expiró. Al pico máximo que llega, lo vamos a tener con las siglas de PEF, que es el pico expiratorio máximo, ¿sí? O el pico expiratorio que el paciente hizo de manera forzada. Posterior a este pico de expiración máxima, empieza una caída gradual hasta llegar a la línea base. Entonces, si nosotros vemos una curva de espirometría que inicia, ¿sí?, en la base de nuestra curva aquí, de nuestra gráfica, perdón, que tiene un inicio vertical, llega a este punto y luego tiene una caída gradual y vuelve a tocar la línea, pues entonces tengo una gráfica de flujo y volumen que es adecuada para poder interpretar el resultado. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, diferente, que iniciáramos, digamos, inicia aquí, pero luego como que cae y luego vuelve a iniciar y tenemos una caída, pues entonces esta ya no es normal. ¿Qué pudiéramos decir? Bueno, que entonces al hacer este esfuerzo, el paciente volvió a inspirar, volvió a expirar, volvió a inspirar, expiró y después continuó ya con su expiración. Entonces sabemos que esta ya no es una curva normal. Entonces, en eso hablamos sobre la calidad de la prueba. Yo como operador, pues entonces tendría que incentivar a mi paciente para que lo haga bien y repetir. Y entonces este esfuerzo no lo voy a tomar en cuenta, porque esto estoy hablando de curvas. Pero si viera yo solamente los números o los resultados, voy a tener un resultado, voy a tener un PEF, voy a tener una FBC, y estos no van a ser valorables. Es por eso la importancia de que nosotros evaluemos las curvas de la espirometría. Entonces, habrá que recordar que debe de iniciar en la base, para inspiración y luego expiró, o no hay un volumen extrapolado, ¿sí? Un backpole a veces, ¿sí? Que el paciente genera porque piensa que no lo va a lograr y hace un doble esfuerzo. Entonces, tenemos que ver que nuestra curva tenga un inicio vertical y que es más pronunciado, llega a este punto y después empieza a disminuir. Hay algunas variaciones que son normales en este tipo de curva, ¿sí? Donde tenemos un inicio vertical, gradual, que va bien, inicia descenso y luego podemos ver algo así. Decimos que esta puede ser una joroba y es muy común en las personas jóvenes, ¿sí? Esto se debe a la musculatura también, a esa fuerza que está haciendo la persona al momento de la expiración y podemos tener esta pequeña jorobita que es normal. La inspiración la vamos a ver de esta manera aquí, ¿sí? Pero no vamos a tener un valor de la inspiración para nuestra interpretación. Si nos vamos a la otra gráfica, entonces vamos a ver gráfica de volumen con tiempo. Esta gráfica de volumen-tiempo es donde nos va a dar el valor del BEF1. El BEF1 entonces quedamos que es el volumen
que expiró el paciente de forma forzada en el primer segundo. Por eso es importante que para diferenciar las gráficas, que una nos da tiempo y el otro nos da volumen. Entonces, yo no puedo ver un BEF1 en una gráfica de flujo-volumen. La voy a ver solamente en la de volumen-tiempo. Y aquí es donde está la importancia de este BEF1, porque es cuando nosotros decimos que de manera normal o más común, la persona debe de expirar la mayor parte del volumen, el 80% de ese volumen en el primer segundo. Y esto es lo difícil de la espirometría, porque el paciente cuando hace la expiración siente que se le va todo el aire al principio. Y tú le explicas que debe de durar 6 segundos, pues entonces te desesperas, ¿sí? Uno mismo cuando hace la espirometría de prueba, cuando calibra algún equipo o quiere hacer una prueba, pues te das cuenta que es difícil hacer esa expiración forzada durante 6 segundos, pues hay que explicarle que durante el primer segundo pues se va a ir la mayoría del aire, y esto es lo más común, o lo esperado. La característica de esta curva pues es que al salir la mayor parte del aire en este primer segundo, pues el ascenso de nuestra gráfica, si se fijan, también es de una manera más vertical, y después ya comienza un área de meseta que vamos a tratar de medir hasta los 6 segundos, ¿sí? O que mantenga que no haya un cambio mayor. Ahí es donde podemos detener la prueba. Habrá personas que a lo mejor tal vez no puedan completar los 6 segundos porque tengan un BEF bajo, y entonces ese volumen expirado de los 6 segundos puede convertirse a lo mejor en 3 o 4, pero si cumple la característica de que no haya un cambio, ¿sí?, mayor a unos 200 mililitros en esos segundos, pues entonces podemos saber que hasta ahí el paciente pudo hacerlo. Donde se detenga, entonces ahí va a ser el final de la prueba y nos va a dar el valor de la capacidad vital forzada, que ahorita vamos a desglosar entonces para qué nos sirve cada uno de estos valores, o sea, de qué tiene caso no que los conozcamos. Así sería un reporte de espirometría, como nos lo pudieran entregar a nosotros cuando lo solicitamos. Entonces, por eso les digo que no tienen que preocuparse mucho o pensar que está muy difícil, porque empezamos a ver primero muchos números, vemos gráficas, flujos, vemos abreviaciones, LS, L sobre S. Pues bueno, no hay que preocuparnos tanto, simplemente es recordar que me entregan a mí el reporte de la espirometría y bueno, aquí no les agregué yo los criterios de calidad, pero siempre el reporte ahí nos avisa si esta espirometría fue de calidad, y también nosotros aquí estamos viendo que tenemos 3 pruebas. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que sea reproducible, no tiene que haber una variación mayor al 5% entre cada una de ellas. ¿Cuál tomamos para referencia? La que tenga el mayor del BEF1, ¿sí? Se fijan aquí, yo tengo una prueba basal y tengo 3 resultados. Van a ver a lo mejor otras abreviaciones. Recuerden que vamos a nosotros a tomar BEF1, FBC y la relación que hay o el coeficiente que hay entre este BEF1 y esta FBC. Yo voy a decir, bueno, tengo 3 resultados. El primero que hizo el paciente nos dio 4.44 litros de volumen forzado en el primer segundo. Al ser el mejor, si se fijan, 4.44, 4.41, 4.34, pues entonces yo digo que mi prueba 1 fue la mejor. Y es con la que voy a comparar las otras. Si yo viera el porcentaje de cambio que hay entre estas, veo que no es mayor del 5%. Y entonces, el resultado nos dice esto de aquí, pred. Estamos hablando predicho. Entonces decimos, bueno, esta prueba se le hizo a un mexicano y utilicé predichos, valores de Pérez Padilla. Entonces el predicho me dice cuánto debió de haber sacado de BEF1 mi paciente para que fuera en el promedio de la mayoría de las personas de su edad, de su talla y de su sexo. Y dice 4.55 litros. El paciente tuvo 4.44 que corresponden al 98% de mi predicho. Entonces dijimos que el 80% es lo normal. ¿Qué quiere decir? Que entonces estamos por encima de ese predicho y tenemos un BEF1 normal. Una capacidad vital forzada que mi paciente debió haber tenido de al menos 5.61 litros y el paciente expiró 5.83.
Eso equivale al 104% del predicho. Entonces, estamos encima de mi predicho, ¿sí? Si nosotros hacemos la relación entre el BEF1 y la FBC, mi predicho debe de ser de 82. Mi paciente tiene 0.76 y el porcentaje equivalente es al 0.93. Quiere decir que estoy por encima de mi predicho. Quiere decir que tengo una relación normal, un BEF1 normal y una capacidad vital forzada normal. Entonces, esto es una espirometría normal. El pico flujo que utilizamos, y esto puede ser en pacientes con asma, pues también vemos que tiene un predicho arriba del 80%, tiene 116%. Entonces, quiere decir que es una espirometría normal. Como acotación, cuando nosotros también observamos que una persona tiene un PEF mayor, podemos pensar que se está saliendo entonces de ese estándar o de ese promedio y que entonces sí pudiera haber alguna alteración de las vías aéreas pequeñas y no tanto, aunque a pesar de que tengamos una espirometría normal. Entonces diríamos que después de esto pudiéramos pasar a otro tipo de prueba. Entonces, esta prueba de espirometría puede hacerse de forma basal, pero también pedimos una prueba post-broncodilatador. ¿Qué es lo que queremos saber nosotros con una prueba posterior al uso del broncodilatador? Bueno, si hay un cambio. Si sabemos que el broncodilatador, que normalmente el que usamos de rescate son broncodilatadores de corta acción, en México salbutamol, en Estados Unidos el albuterol, ¿sí? En la mayoría de los países también de Latinoamérica pues se usa el salbutamol como el rescate, el beta 2 de corta acción, pues entonces va a tener un efecto sobre el músculo liso de los bronquios y tenemos que tener un efecto de broncodilatación y entonces tenemos que tener un aumento tanto en el BEF1, FBC y en su relación. A este paciente se le hace una prueba post-broncodilatador y si se fijan aquí, nosotros estamos teniendo un porcentaje de cambio que sí hubo un aumento. Decimos, mira, aumentó 4%, porque después de haber aplicado el broncodilatador, el BEF1 aumentó de 4.44 litros a 4.63. Este cambio será un cambio que realmente tenga algo, una importancia clínica. En este caso no. Vamos a explicar por qué. Utiliza el broncodilatador, FBC tenía 5.83 y ahora sacó menos. Un efecto paradójico, 1%. Tampoco tiene nada que ver en este caso. Pero vimos que hay un cambio en el PEF, que decimos que el PEF es este de aquí, acuérdense, este es el PEF. O sea, sí cambió ese pico flujo. Tenía un 116% y ahora tiene 131%. Tuvo un cambio del 13%. Es ahí donde yo les decía que ahí sospechamos que algo está pasando con una vía aérea pequeña, porque sí hubo un cambio, pero no en los otros valores. Entonces, ¿qué pasa cuando recibimos nosotros el resultado de la espirometría? Bueno, lo primero entonces que hay que ver es si tenemos el porcentaje de manera normal. Ya vimos las curvas nos agradan, está bien, entonces después de la curva nos vamos a ir a ver el porcentaje. Es lo primero. Lo segundo que vamos a hacer después de haber evaluado si la curva nos agrada o no. Decimos, sí, la curva sí está bien, aquí estamos viendo estas curvas de aquí, decimos, mira, sí tiene una buena curva, no hubo un volumen extrapolado, tiene el inicio súbito y después empieza a descender, toca la línea base. Bueno, entonces sí me gusta la curva flujo-volumen. Aquí veo que también en la de volumen y tiempo alcanzó al menos los 6 segundos, sí está. Entonces me agradan las curvas. ¿Qué voy a ver? Bueno, la relación BEF1-FBC es normal. Entonces aquí tengo BEF1-FBC en este resultado. Y aquí me dice cuánto porcentaje del predicho. Entonces tengo 99.4. Dijimos que íbamos a tomar que este fuera el 80%. Entonces estamos aquí, 99.4%. ¿Qué quiere decir? Entonces que estamos por encima. Decimos, sí, esto está normal.
Entonces, está normal, nos vamos a ver después la FBC. Voy a ver mi capacidad vital forzada está arriba de lo normal, tiene 99%, y mi BF1 tiene un 100% de ese predicho. Quiere decir que es una espirometría normal. ¿Sí? Entonces, aquí se fijan, ¿por qué estoy tomando yo los resultados de la maniobra A, no de la B o no de la C? Porque dijimos que vamos a tomar el mejor BF1. Yo voy a evaluar la maniobra en base al mejor BF1. Aquí tuve el resultado de 4.2 litros, en la maniobra B 3.95 y en la maniobra C 3.93. Quiere decir que el mejor BF1 fue el de la maniobra A. Entonces, tengo un porcentaje normal, sí. Tengo una FBC normal, sí. Entonces, tengo una espirometría normal. Pero, ¿qué pasaría si yo tuviera una FBC, una relación BF1-FBC normal, pero una capacidad vital forzada disminuida? Pues entonces la espirometría nos está sugiriendo que hay restricción. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Si se fijan, el BF1 puede ser normal, pero la capacidad vital forzada fue disminuida. Quiere decir que fue poco volumen el que se desplazó. ¿Salió con la misma cantidad, el mismo 80, más del 80% en el primer segundo? Sí, pero todo lo que salió fue poco. Entonces estamos hablando que existe una restricción. Ese es el patrón restrictivo de la espirometría. Una relación BF1-FBC normal con una capacidad vital forzada baja. Vamos a ver entonces cuál sería la característica. Otra vez todos estamos viendo restricción. Quedamos, vemos las curvas, sí me agrada, veo la relación, y esta relación BF1-FBC, me dice, mi porcentaje del predicho está normal, tiene 103%, ¿sí? Aquí está el porcentaje del predicho, tiene 103%. Me voy a ver la capacidad vital forzada, tiene 64.6. ¿Cuándo voy a decir que mi FBC está disminuida? Cuando esté por debajo del 70, ya lo tengo disminuido, ¿sí? Para algunos predichos, al 80. Entonces, tengo 64.6, está disminuida, tengo una relación normal, quiere decir que me sugiere restricción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Un ejemplo de una obstrucción, ¿sí? Estamos hablando de que esta espirometría nos va a dar un patrón obstructivo. La obstrucción al flujo aéreo, principalmente la vamos a valorar con el BF1. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente, el momento que exhala, que hace esa fuerza para sacar todo el aire, no sale ese 80% que yo esperaba que saliera en el primer segundo. Entonces, veo mis curvas, primero, las veo que están bien, veo el tiempo, al menos 6 segundos, ok. Aquí veo que no hay volúmenes extrapolados, sí subió bien, bajó, tocó aquí ya la línea base, y me voy a ver entonces la relación. ¿Cuánto tengo de relación? 61.5. Entonces tengo 61.5 abajo, está anormal, me voy a ver FBC, también está baja, y veo el BF1, que también está bajo, tiene 36.2. Esto me habla de una obstrucción al flujo aéreo. Yo sé que a lo mejor en estos momentos empiezan a complicarse, ¿no? Pero quiero tratar pues de que sea como lo más fácil de explicarles. Ya me comentarán ustedes cómo se sienten ahorita con la sesión de preguntas. ¿Cómo voy a valorar qué tan grave es la obstrucción? Bueno, si se fijan, existen guías tanto para asma o para EPOC, donde nos hablan de obstrucción al flujo aéreo. Las guías GOLD nos hablan de cómo se va a evaluar a ese paciente con EPOC en base a la obstrucción al flujo aéreo. Nos dice la gravedad de esa obstrucción. Entonces, en general,
son así, ¿sí? Si tenemos menos del 35% del BEF1, es una obstrucción que es muy grave. Por debajo, por encima de ese 35, pero debajo del 50%, la obstrucción es grave, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto es como nosotros estamos evaluando nuestra obstrucción en base al BEF1, ¿sí? Entonces, siempre que haya una disminución de la relación BEF1-FBC con una disminución del BEF1, estamos hablando de que hay obstrucción. A diferencia de la restricción, donde la relación va a ser normal, pero la FBC va a estar disminuida. Así es como se puede valorar la gravedad de la obstrucción al flujo aéreo. Reversibilidad, hablábamos, bueno, yo si le hago la prueba a este paciente donde salió alterado el valor del BEF1 a la FBC, bueno, yo aplico broncodilatador, que generalmente utilizamos, entonces decíamos, salbutamol. ¿Cuánto voy a utilizar? 400 microgramos de salbutamol. El inhalador de dosis medida libera 100 microgramos por disparo. Quiere decir que vamos a utilizar 4 disparos del broncodilatador para poder evaluarlo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Aproximadamente entre 10 y 15 minutos y repetimos la prueba nuevamente. Ponemos a soplar a nuestro paciente. Si nosotros tenemos un cambio en el BEF1 o en la FBC que sea mayor al 12% o más de 200 mililitros respecto al valor que sacó en su espirometría basal, quiere decir que entonces tenemos una reversibilidad positiva. Por eso les comentaba en el primer ejemplo, 4% de cambio que tenga, por ejemplo, en la FBC, pues no es reversible. Porque luego a veces dicen, ah, mira, pues sí le funcionó un poquito. Pues no, no cumple el criterio de reversibilidad. El criterio de reversibilidad se cumple cuando ha cambiado más del 12%. Es ahí el momento donde se cumple ese criterio de reversibilidad. En este ejemplo, ¿sí? Donde ya yo les resumo la espirometría. Si se fijan, esta espirometría está más resumida. ¿Sí? Aunque les den muchos valores y muchos números, recuerden, FBC, BEF1, la relación y el PEF. En la prueba basal, este paciente tuvo un 63% del predicho y posterior al broncodilatador tiene 74%, corresponde a un 19% de cambio. Quiere decir que es reversible. Lo vemos en el BEF1 también, lo vemos en el pico flujo. ¿Qué quiere decir? Que esta obstrucción al flujo aéreo tiene cambios tras la administración del broncodilatador. Hablamos de reversibilidad, entonces a lo mejor este paciente, si estaban pensando que era EPOC, puede que no sea EPOC, porque una de las características, pues es que la obstrucción al flujo aéreo es no reversible. Entonces decimos, ah, mira, pues puede tener asma, ¿no? Esta sería una de las características, o para qué nos sirve a nosotros utilizar, ¿no? el broncodilatador en la espirometría. Y aquí les dejo cuáles son los manuales que se utilizan normalmente para poder evaluar la espirometría, y esto es algo realmente sencillo. Si ustedes descargan la interpretación en 10 pasos, se van a dar cuenta que es algo muy sencillo. Viene mucha fisiología de la respiración para que podamos entender cómo es que funciona esta prueba, o sea, dónde tiene sus alcances, sus limitaciones. Y hay un manual que está un poco más completo todavía, que es este manual para el uso e interpretación de la espirometría por el médico, donde incluso les da una cátedra excelente de toda la fisiología pulmonar. La verdad, yo se los recomiendo que lean un poco acerca de esta prueba a través de estos manuales que fueron en colaboración pues, con la LAT, y que es de un neumólogo de aquí de México, del INER, del doctor Rogelio Pérez Padilla. La verdad está muy completo, no es tan fácil de leerse, pero yo se los recomiendo bastante. No les voy a entretener mucho, les voy a hablar un poco sobre la caminata de los 6 minutos. La caminata de los 6 minutos es una prueba que se utiliza como una prueba de esfuerzo que nos va a ayudar a poder nosotros observar la respuesta cardiopulmonar que existe al consumo de oxígeno al momento de hacer ejercicio. Entonces, esta prueba realmente es una prueba fácil de realizar, pero también es necesario que se tenga pues entrenamiento
para poderlo realizar, para que realmente tengamos un buen resultado que podamos utilizar en el contexto clínico. Es considerada, les decía, como un esfuerzo submáximo, aunque algunas personas pudieran incluso llegar al esfuerzo máximo durante la realización de esta prueba. Vamos a evaluar esa respuesta ¿cómo? Porque pues, si nosotros aumentamos ese consumo de oxígeno con la actividad física, pues entonces vamos a tener un aumento de la respuesta del corazón con la taquicardia o con el aumento de la frecuencia cardíaca y también un aumento de las respiraciones por minuto. Esto nos va a ayudar a clasificar, a seguir y a pronosticar a nuestro paciente con alguna enfermedad respiratoria. Generalmente, esta caminata la hacen también en los hospitales de tercer nivel, aunque pues realmente se puede utilizar hasta en los centros de atención primaria. Entonces, ahora es una tendencia también a que los especialistas en atención primaria puedan realizar algunas pruebas para poder observar esta respuesta, y todo pues ha sido después de COVID, por eso nos ha cambiado pues el mundo a todos, que puede ser algo de lo que podemos aprender, aunque ha sido pues la verdad triste y desastroso. Para poder nosotros evaluar, entonces, si nuestro paciente logra completarla o no, es más que nada saber cuánto caminó nuestro paciente, cuántos metros logró caminar y qué tanto se cansó, qué tanto trabajo le costó. Y podemos utilizar nosotros, entonces, la escala que llamamos la escala de Bohr. Esa es la que se utiliza normalmente para poder nosotros saber qué tanto se cansó nuestro paciente. Puede utilizarse en cualquier lugar, aunque pues lo que se requiere es de que el pasillo tenga al menos una longitud de 30 metros, ¿sí? Y esto debe ser una superficie plana, tampoco vamos a poner a nuestro paciente a caminar una subidita, una bajadita, ¿no? Y pues bueno, no solamente la respuesta cardiovascular, también la respuesta metabólica, musculoesquelética, perdón, y neurosensorial, ya que pues el paciente va a tener que estar haciendo ejercicio para poder realizar esta prueba. Entonces, ¿existen algunas contraindicaciones para poder realizar la prueba? Pues sí. Por ejemplo, aquellos que hayan tenido un infarto reciente, que tengan angina inestable, arritmias que no estén controladas, síncopes, pacientes con su enfermedad pulmonar no esté controlada, por ejemplo, pacientes con asma que no está controlada o que tengan una exacerbación de POC, pues entonces esos pacientes no van a poder utilizar, no van a ser candidatos para esta prueba, ¿sí? Generalmente se le ponen unos conos al final de estos 30 metros para decirle a nuestro paciente que gire, que dé vuelta y que siga caminando, ¿no? Eso es algo de lo que nosotros vamos a estar evaluando. Con cada vuelta, nosotros tenemos que ir midiendo cuánto tiene de frecuencia cardíaca, cuánto tiene de saturación, y nos va a decir cuánta disnea tiene según la escala de Bohr y qué tanta fatiga tiene, ¿sí? Por eso se requiere también de una silla y que tengamos entonces nuestro monitor para estar evaluando, ¿sí? Se puede también evaluar la tensión arterial. Una de las partes importantes es que nosotros tenemos que calcular nuestra frecuencia cardíaca máxima antes de iniciar nuestra prueba. Existen varios protocolos para poder hacerla, o varias fórmulas también, para poder nosotros calcular cuál va a ser nuestra frecuencia cardíaca máxima. Entonces, esta es otra prueba que se está utilizando para poder evaluar a nuestro paciente post-COVID, ¿sí? Aquí les presento entonces cuál es la escala de Bohr, ¿sí? Es una escala muy fácil, o sea, empieza en 0 cuando nosotros tenemos nada de cansancio, o 10, que es el máximo cansancio. La vamos a utilizar, como les decía, tanto para disnea como para fatiga. Los pacientes no siempre van a terminar, ¿sí?, todas las vueltas. Esto sería lo ideal, ¿no? O sea, que si nosotros alcanzamos a terminar todas nuestras pruebas, pero no, o sea, los pacientes no siempre lo van a lograr, y eso es lo que como nosotros vamos a interpretar la prueba, ¿sí? O sea, la interpretación pues entonces va a ser en base a qué tanto alcanzó a terminar nuestro paciente, y va a ser comparado igual, entonces, con un predicho o con un valor promedio de cuáles son lo que él debió de haber caminado. Y una ventaja de esta prueba es de que se puede hacer el paciente con oxígeno, ¿sí? Obviamente, pues tenemos que tener todo para que el paciente pueda hacer su caminata con su oxígeno.
eso también se puede utilizar para los pacientes. En el informe, pues nos van a explicar sobre las variables que tuvieron nuestros pacientes, como ya les comentaba, signos vitales, escala de Borg y saturación. Y si el paciente presentó algún síntoma que hizo que tuvieran que interrumpir la prueba, eso se menciona en el informe, cuántos metros caminó, y si se realizaron 2 pruebas, se utiliza la que tuvo con mayor recorrido. Y entonces esto nos va a dar un porcentaje de predicho de los metros caminados y nos van a especificar la ecuación que utilizaron para ese paciente. Entonces, esto es lo que nos habla la prueba de la caminata de los 6 minutos. Entonces, no es algo tan complicado y se puede hacer incluso en los centros de atención primaria y también puede realizarse con niños. Les presento aquí la ecuación, por ejemplo, una de las ecuaciones que se utiliza, se puede utilizar como esta, la ecuación de Trusters, pero existen bastantes ecuaciones que podamos utilizar. Como les decía, también puede ser en base a la población que estamos utilizando. Entonces, esta de Trusters sería una que puede ser como inicial o un poco general, y aquí se las tengo. Le digo, hoy no los voy a poner a hacer cálculos, pero aquí está para que la conozcan, y ese es el que nos va a dar el predicho. Entonces, ¿en qué porcentaje está nuestro paciente de lo que debió de haber caminado? Y esta prueba la podemos estar repitiendo, como les decía, para poder saber si el paciente posterior a un programa de terapia física o de rehabilitación pulmonar o rehabilitación física y pulmonar logra aumentar, se nos queda ahí o va disminuyendo. Para eso nos sirve esta caminata. Tenemos otra prueba. Déjenme iniciarles el video. Tenemos otra prueba que se utiliza para la función pulmonar, en el caso de posterior a COVID, y esta es la difusión pulmonar de monóxido de carbono. Se le puede llamar también como transferencia de monóxido de carbono y se utiliza para evaluar la transferencia de oxígeno desde el espacio alveolar hasta la hemoglobina de los eritrocitos que contienen los capilares pulmonares. Y esta es una de las principales pruebas para poder evaluar el intercambio que hay entre los gases, ¿sí? Entonces, esa se utiliza también agregando otro gas, que es el helio, que es también un gas muy común dentro de la atmósfera. Se puede utilizar metano o neón, y entonces nos va a ayudar para calcular la ventilación alveolar. Entonces, nos va a dar otro valor y nos va a ayudar a medir los volúmenes pulmonares totales y los volúmenes de reserva, y esto a través de la difusión del gas. Cuando se hacen estas pruebas de manera estandarizada y que tiene un buen control de calidad, pues nos va realmente a dar una función pulmonar, un valor de función pulmonar que tiene una proximidad a lo real muy grande, o sea, tiene poco rango de error en cuanto a los volúmenes. Si un valor de difusión está disminuido, pues entonces podemos pensar que es un paciente que tiene una enfermedad que está ocasionándole problemas para el transporte de los gases. Como hablábamos, ese edema y esa inundación de citocinas que existe, pues aumentan ese espacio alveolo capilar y nos dificultan la difusión. Entonces, pacientes con EPOC, con fibrosis pulmonar, pues son pacientes que van a tener una disminución de la difusión de los gases. ¿Existen contraindicaciones? Pues solamente que tengan una hipoxemia muy grave, ¿sí? Que las saturaciones del paciente sean menores a 75% en reposo, pues entonces no. O que tengan unos niveles de carboxihemoglobina también elevados, ¿sí? Que sean del 10 al 15%, pues entonces no vamos a poder utilizar este tipo de pruebas. Este tipo de pruebas sí requieren obviamente de un equipo más avanzado, porque requerimos que tengamos los tanques con los gases que vamos a utilizar, y se utiliza normalmente, puede ser tanto en cabinas o se utilizan con las boquillas, pero se requiere que esté el aparato calibrado y que se utilicen todas estas normas técnicas que están recomendadas tanto por la Asociación Americana como la Europea, ATS, ERS, para que realmente podamos decir que la prueba también va a tener un valor, porque pues nos va a ofrecer resultados, pero si no tenemos los aspectos técnicos adecuados, pues entonces vamos a tener una prueba de mala calidad. Y realmente pues es una prueba fácil. Lo único que tiene que hacer el paciente, pues antes de realizar la prueba debe de haber estado
descansando, sentado al menos 10 minutos, para que tengamos una disminución de la ventilación o lo basal, digamos, a lo basal, y entonces podamos empezar la prueba. Una vez que revisamos que el paciente puede realizarla, que no tiene las contraindicaciones, pues entonces colocamos al paciente en esta boquilla que ustedes están viendo ahí, se ocluye la nariz, al igual que en la espirometría, ¿sí? Y entonces ponemos al paciente para que realice el volumen corriente. Ya decíamos que el volumen corriente, ¿qué era? Esas respiraciones normales, por así decir, inspirar, expirar, inspirar, respirar, y pues entonces vamos a querer saber entonces nuestro volumen de reserva con esa inspiración que hace el paciente, inspira todo lo que puede, y después vamos a estimular a que el paciente, después de que hizo su máxima inspiración, o sea, tiene que ser por lo menos de 3 segundos, entonces vamos a hacer que el paciente haga una apnea, vamos a detenerlo, tiene que esperarse por lo menos 10 segundos, ¿sí? Que veamos nosotros que no haya fugas, que tampoco haga maniobras de Valsalva durante la apnea, ¿sí? Y en caso de que nosotros fallemos en esto, pues lo tenemos que volver a hacer, ¿sí? Y por lo menos tenemos que tener 2 esfuerzos para que tengamos un criterio de aceptabilidad, ¿sí? Por eso también revisamos tanto la aceptabilidad como la repetibilidad, ¿sí? Y podemos hacer hasta unas 5 pruebas para decir que al menos entre 2 de ellas sean aceptables y repetibles. ¿Qué es lo que nos va a dar pues, los informes? Bueno, el informe de la difusión de gases tiene también diferentes cambios dependiendo del software que utilizamos, pero pues entonces nos va a hablar obviamente de cuánto de ese gas se pudo transportar y nos va a hablar de cuánta capacidad tiene nuestro paciente para ese transporte y que también nos lo va a entonces ajustar, tiene que estar ajustado a la hemoglobina, ¿sí? Esto es predicho. Entonces nos va a dar un porcentaje, ¿sí? Que vamos a ajustar con la hemoglobina y nos va a dar un predicho que es igual que la espirometría, igual que la caminata, pues un promedio. Y entonces, dependiendo de este predicho, vamos a saber nuestro paciente en qué grado está, ¿sí? Es la forma en la que la utilizamos. Hay diferentes ecuaciones de referencia también para una interpretación final, y nosotros como encargados de hacer estas pruebas o de cada laboratorio, pues va a escoger cuál es la más apropiada para darnos un valor. Por eso no les explico mucho cuáles son esos criterios de aceptabilidad, repetibilidad, predichos, porque generalmente pues en el resultado de la prueba nos va a dar la interpretación, ¿sí? Considerando estos ajustes de la hemoglobina, ajustes a la altitud, ajustes a la carboxihemoglobina, y nos van a hablar entonces de un predicho. Estamos hablando que una difusión normal pues tiene que estar entre el 80 y el 120%. Cuando una difusión está disminuida por debajo del 80%, pues entonces ya decimos que es inferior a lo normal. Si la difusión está aumentada, pues es mayor al 120%, ¿sí? Entonces, hay que también pues tener un poquito de precaución cuando interpretamos, porque valores entre el 75 y el 80%, pues están ahí, digamos, como un borderline, que tengamos que nosotros realizar la prueba nuevamente en otro periodo para poder tener un resultado que pueda ser interpretado, que tenga más importancia clínica. Es así como se interpreta la difusión de los gases. Y como no me gusta a estas horas dar mucha lata, voy a terminar mi plática hablándoles de estas, solo de estas 3 pruebas, que son las principales pruebas: espirometría, difusión de gases y la caminata de los 6 minutos, ¿sí? Les digo que COVID nos ha abierto ahora las puertas a la terapia respiratoria nuevamente, a que se voltee a ver a los terapistas físicos, a los licenciados en terapia física, a los especialistas en medicina física y rehabilitación, a la atención primaria, porque pues hemos tenido que hacer equipos transdisciplinarios, no solamente interdisciplinarios o multidisciplinarios, transdisciplinarios, para poder abordar ahora todo lo que es posterior a COVID. Si lo hicimos en la emergencia, pues ahora tenemos que estar tratando estas secuelas, pero yo creo que con esa misma fuerza que hemos tenido, creo que estamos cansados, ¿sí? A lo mejor me veo ojeroso, flaco, pálido,
sí, la verdad estoy cansado, me enfermé 2 veces, tuve familiares enfermos, estuve teniendo visitas a domicilio a altas horas de la noche, pero yo creo que esto ha sido una gran oportunidad para nosotros. Yo amo mi carrera, amo mi trabajo, me apasiona lo que hago, por eso yo vengo y les doy esta plática realmente con toda la alegría. Yo quiero compartirles esto, lo comparto realmente de profesional a profesional. Yo estoy contentísimo con el colegio y con el doctor Jiménez que me invite aquí con ustedes, aunque pues siempre me toca darles temas que los ponen muy pensativos, que luego les pongo a sacar fórmulas, pero con tiempo y con la invitación del doctor Jiménez podemos hacer un taller para cada una de las pruebas, podemos hacer una plática de cada una de ellas, hasta incluso de ese abordaje, ¿no? De cada parte de lo que hemos observado en los síndromes post-COVID, porque pues ahora yo como especialista de atención primaria, pues he tenido que ver en la obligación de abordar de forma global al paciente después de la enfermedad de COVID. Y pues bueno, doctor Juan Carlos, pasamos a las preguntas porque ya me extendí demasiado.